Listo, compañeros. Perdón, una vez más, muy buenos días. Vamos entonces a iniciar la clase del día de hoy, 15 de marzo de 2021. Vamos a continuar en la página 10 de la guía y esta pues hace referencia a lo que dice ahí. Aprendiendo el lenguaje del pasado simple y el pasado continuo. ¿Ok? Entonces dice aquí actividad 2, learn the language, past simple and continuous. Entonces, aprende el lenguaje pasado simple y continuo. Dice, read the text and write the activity. Lee el texto y desarrolla la actividad. Past simple and past continuous. Vamos acá. Past simple and past continuous. Entonces dice, esta parte, we heard Eva talking about the story of what happened to the Titanic. Now, let's look at some of the verb forms used to talk about these events in the past. Look at these sentences. Bueno, aquí dice básicamente cómo fue que la historia de Eva nos sirvió para ver cómo se manejaba esos dos tiempos gramaticales. Entonces vamos a analizar unas oraciones de las cuales usó Eva. Entonces dice, Captain Smith was standing on the deck when Eva boarded the ship. Entonces nótese que una parte de la oración está en pasado continuo y otra parte de la oración está en pasado simple. Acuérdense que esta terminación es verbo regular y was standing es el verbo que se utiliza. Acuérdense que was es para he, she o it. En este caso Captain Smith es él, es el capitán Smith, por eso utilizamos el was y de esta manera entonces estamos utilizando los dos tiempos gramaticales en la misma oración. Lo mismo tenemos en la segunda. Entonces dice la segunda, the ship struck an iceberg while Eva was sleeping. Entonces el barco chocó contra un iceberg mientras Eva estaba dormida. Entonces nótese que generalmente una de las explicaciones para el uso del pasado continuo es que era una acción que estaba sucediendo en el pasado y fue abruptamente detenida por otra acción. Esa acción que detiene es el pasado simple. Esa acción que es detenida es el pasado, se expresa en pasado continuo. ¿Listo? Aunque no siempre es así. Aquí por lo menos podemos ver que hay dos pasados simples en la misma oración. Eva's father took her to the deck and put her on a lifeboat. El papá de Eva la llevó a la deck, que es el piso del barco, eso tiene un nombre, y la puso en un bote salvavidas. ¿Listo? Les quedo viendo deck, que se me olvidó, aunque ya la hemos revisado. When the lifeboat reached the water, esta que sigue. Cuando el bote salvavidas llegó al agua, la gente del Titanic estaba corriendo y estaba empezando el pánico, o se estaba poniendo en pánico, ¿sí? Entonces nótese que aquí se están mencionando dos acciones y ambas van acompañadas, una en pasado simple, otra en pasado continuo. Y aquí tenemos the Titanic broke into two pieces and slowly sank into the ocean. Entonces nótese que cuando empezamos en pasado simple, como la frase de took y broke, el hecho de que utilicemos el conector and, que significa y, nos está indicando que tenemos que utilizar el mismo tiempo gramatical, es decir, pasado simple. Empezamos con pasado simple, terminamos en pasado simple. Es un aspecto a tener en cuenta para poder desarrollar la actividad subsecuente. ¿Listo? Entonces dice, these sentences contain examples of the past simple and past continuous. The ship struck, past simple, an iceberg while Eva was sleeping, pasado continuo. Aquí nos explica. Struck, pasado simple. Acuérdese que no termina ed porque está en la lista de verbos irregulares. Y was sleeping, pasado continuo. ¿Listo? Porque tiene terminación ing. Aquí tenemos unos ejemplos. Entonces dice, the Titanic struck the iceberg at 11:40 p.m.
Entonces aquí está hablando pasado simple. El Titanic chocó contra el iceberg a las 11:40 p.m. Y aquí tenemos it slowly sank into the ocean. Este lentamente se hundió en el océano. Entonces, ¿cuándo debemos usar el pasado continuo? Aquí nos dicen el contexto en el cual debemos usar el tiempo gramatical. Entonces, ¿cuándo usamos? Dice, we use the past continuous to describe an action that was in progress at a particular time in the past but not completed. Entonces, algo más o menos como lo que había dicho ahorita. Dice, usamos el pasado continuo para describir una acción que estaba en progreso en un momento particular en el pasado, pero no completada. Es decir, no completada, ¿por qué? Porque eventualmente ha sido detenida por otra acción. Entonces dice, we often, esta parte, we often use this tense with a specific time or together with another shorter event. Nosotros a menudo utilizamos esto con un tiempo específico junto con otros eventos cercanos. Dice, the passengers are having dinner at 9 o'clock. Entonces dice, los pasajeros están tomando la cena a las 9 de la noche. Dice otra, Captain Smith was standing on the deck. ¿Sí? El capitán Smith estaba sobre el piso del barco. ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo hacer oraciones afirmativas en pasado continuo? Entonces aquí te dan la estructura gramatical. El sujeto más el verbo to be en pasado was, were, más el verbo en terminación ing. Es lo que tenemos acá. Sujeto, Eva, que es el que decíamos acá. El was o were, ya ustedes saben que el was o were, aquí se utiliza was porque es Eva y Eva equivale a she porque era una niña. ¿Sí? Y el verbo en ing. ¿Cuál es el verbo en ing? Tenemos el verbo solo, sleep, pero le agregamos ing para que forme de manera correcta el ¿sí? Entonces nótese que el ejemplo es muy simple, muy sencillo, ¿sí? Digamos que este tiempo gramatical no tiene así cosa mayor que tener en cuenta, simplemente el was o el were dependiendo del sujeto, eso ya se explicó con la actividad que se tenía que traer hecha del there was, there were y el was y were. Entonces aquí dice para hacer. There were nearly 1,500 passengers and about 900 crew members on the Titanic when it sank. What were they doing when the accident happened? Put the words in the correct order to make past continuous sentences. Entonces dice, hubo cerca de 1,500 pasajeros y cerca de, o más o menos, 900 personas de la tripulación del Titanic cuando este se hundió, sank. Mira, estamos hablando del pasado. Entonces dice, what were they doing when the accident happened? ¿Qué estaban haciendo cuando ocurrió el accidente? Entonces dice, put the words in the correct order. Pon las palabras en el orden correcto para hacer oraciones en pasado continuo. ¿Listo? Entonces aquí nos dan 5 opciones. Voy a hacer la primera, pongan atención. Entonces la primera la vamos a hacer en... Voy a abrir otro programa, vamos a hacer en Paint para que ustedes vean cómo se hace. Listo. Y podamos desarrollarlo. Entonces imprimimos página. Voy a dejar de compartir. Y ahora voy a compartir. Dime, César. Creo que no le va a entrar en el correo institucional. ¿Cómo? No te entiendo. A Diego que intenté ingresar a la clase con el correo institucional y lo sacó. ¿A quién? A Diego. De pronto es el internet. Porque yo pues, he estado explicando la clase y no he tenido tiempo para revisar esa parte.
Dile por favor si estás hablando con él que lo intente de nuevo y pues yo estoy pendiente. Sí, a ver de pronto qué puede estar pasando, ¿vale? Gracias. Brian. Listo, chicos. Me dicen por favor si están observando nuevamente la pregunta 1 de 5, question 1 of 5. Sí, señor. Ok. Ok, muy bien. Gracias. Listo. Entonces aquí el ejercicio es sencillo. Lo que tenemos que hacer básicamente es parar estas palabras en estos espacios de tal forma o de tal manera que tenga sentido, ¿sí? Y tenga relación obviamente con la historia del Titanic, que es donde está amarrada o sobre la cual gira pues todos estos dos tiempos gramaticales. ¿Listo? Entonces, una de las pistas que tenemos acá, sencilla de simples, es que tenemos que encontrar el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Tenemos sleeping. Sleeping termina en ing, probablemente sea un verbo. Tenemos many, que es una expresión de cantidad. No sé, podría tener relación con algún sujeto o los sujetos en la oración. El were sabemos que es la conjugación del pasado del verbo to be, por lo tanto tiene que estar usándose con algún sujeto, porque de otro modo no tendría sentido. Y passengers son pasajeros, que son un sustantivo, pero también pueden ser los sujetos. Entonces uno indicaría, bueno, los pasajeros, pero no está el artículo de THE que significa los. Entonces en ese orden de ideas sabemos que pasajeros es el sujeto, pero entonces tenemos que identificar también cuál es el propósito del many ahí, o de la expresión de tiempo. En este caso, el many, como passengers está en plural, el many va antes del passengers y me ayuda a completar el sujeto bien conjugado en esa parte. Entonces seleccionamos many, ¿sí? Seleccionamos many, iniciamos la frase con many, después ya podemos utilizar el sujeto, que en este caso es passengers. Traemos passengers como segunda parte de la palabra. Bueno, ahí ustedes saben que es el segundo espacio. Y obviamente, pues como vimos en la estructura, después del sujeto viene la conjugación del verbo to be. En este caso no nos dan a elegir, simplemente nos dan una. Por defecto es el where. El where lo colocamos y ya la última palabra que nos queda sería el sleeping. Y con eso completamos la oración. ¿Qué más hay que hacer en este caso? En este caso lo que tenemos que hacer es ya después de tenerlo, entonces escribimos la traducción, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la traducción de esto? Pues many es muchos, passengers, pasajeros, were sleeping, estaban durmiendo. Entonces, escribimos la traducción ya sea aquí arriba o acá abajo, pero la idea es que además de organizar, esté la traducción al español. ¿Listo, muchachos? Esta actividad es muy sencilla, ¿sí? Ustedes pues como tienen la guía, ¿sí? Pongamos los 3 puntos. Ustedes ya saben, ya les ayudé con esa, entonces muchos pasajeros estaban durmiendo. Entonces, posterior a eso, ustedes empiezan a desarrollar las otras, ¿sí? Les voy a dar unos 15 minutos para que la puedan desarrollar. Voy a enviar la imagen al grupo. Permítanme. Y entonces vuelvo y repito, para que los compañeros que no pudieron ingresar sepan qué es lo que hay que hacer. Les voy a decir nuevamente.
Cordial saludo, apreciados compañeros. Les comento que lo que les hago enviar es que de ahí en adelante lo que van a hacer los estudiantes es organizar la oración con base en las palabras que están abajo en la parte de arriba, y posteriormente lo que hacemos es traducir esa oración. Adicional a eso, necesito que practiquen la pronunciación apoyándose en el traductor de Google. Entonces tienen que hacer 3 actividades: primero organizar las oraciones, después traducirlas, y por último practicar la pronunciación en inglés de esas oraciones. Por lo tanto, les voy a dejar el tiempo a partir de ya para que empiecen a desarrollar eso, y cuando nos reencontremos lo que vamos a hacer es verificar que esté bien organizada la oración, verificar que esté bien traducida la oración y verificar que quien me lee la oración entonces la está leyendo adecuadamente. Por lo tanto, va a salir una nota de pronunciación en este caso. ¿Listo? Entonces, chicos, empezamos a desarrollar esa actividad a partir de ya, ¿vale? Yo voy a estar pendiente de lo que requieran o lo que necesiten.